Yo quiero decir algo muy responsablemente, que cuando... No puedo decir cuando me toca, porque la verdad las cosas que para mí es muy grato, cuando el pastor me dice, ministre usted ahora. Porque creo que es un honor hablar de la palabra del Señor. Es un privilegio tanto del que habla como es un privilegio del que escucha. Sí, porque yo sé que el tiempo de cada uno de nosotros es oro en el Señor. Amén. Y anoche, esto es lo responsable. Anoche, mientras oraba, yo responsablemente se lo digo delante del Señor, yo oro siempre de las 3 a 4, 4 y media de la madrugada, y el Señor me decía en mi corazón, y me insistía, me decía, habla de mí, habla de mí. Pero yo decía, toda la Escritura habla de ti, da testimonio de ti. Y me decía, habla de mi cuerpo, habla de mi iglesia, habla de mi iglesia. La iglesia debe saber quién es y qué es. Amén. La iglesia, me decía, la iglesia. La verdad de las cosas es que la iglesia, estamos viviendo tiempos donde la iglesia ha perdido en cierta manera su identidad. La iglesia se ha vuelto un poquito superflua, un poquito liviana, porque pierde el compromiso con el Señor. Amén. Hay muchas denominaciones, es lo que más hay. Yo creo que hay más denominaciones que clubes deportivos. Sí. Y por eso quiero hablar de la iglesia del Señor esta noche. No voy a hablar de una denominación, voy a hablar de la iglesia de Cristo. Amén. Aleluya. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Aleluya. La iglesia del Señor. La palabra iglesia. La eclesía significa la asamblea de los santos, reunión de los santos, los convocados, los santos del Señor. Es la asamblea, es la eclesía. Amén. Cuando alguien llega por primera vez y entra por esas puertas, se encuentran con el primer nivel de revelación de lo que es la iglesia. El concepto iglesia, hermanos amados, nuestro país, por los que ya tenemos un poquito de edad avanzada, que ya algunos de nosotros tenemos algunas décadas vividas, en nuestro país, la religión, el sincretismo, la avalancha de la idolatría por causa de esta conquista española, nuestro Chile, muchos siglos fue atrapada por este espíritu del mismo infierno, de lo que es la idolatría y el paganismo. Chile en sus raíces brota el paganismo y el sincretismo. El sincretismo tiene que ver con ciertas costumbres de los pueblos que se mezcla con la religión oficial, entre comillas, la religión católica romana. Nace el sincretismo. Por ejemplo, en el norte, la famosa diablada, el baile a la tirana, la danza a la tirana. Por el sur, o los pescadores, por allí con San Pedro. Y todo ese sincretismo brota como un mal olor delante del cielo y del Dios creador. Porque nuestro pueblo, nuestro país, está inserto en sus raíces por un origen del paganismo, por una invasión en los tiempos de la conquista, la religión. Alguien dijo por allí que cuando Cristóbal Colón pisa las tierras vírgenes, Sudamérica, traía la espada en una mano y la Biblia en el otro costado. Y así pasaron los tiempos, los siglos, de una manera impresionante. En el tiempo de la colonia, en nuestro país, era tremendo la religión, pero aún así el mover de Dios estaba en aquellos que le buscaban
La iglesia cristiana también hizo historia, aunque quizás no públicamente, pero habían hermanos que buscaban al Dios vivo. Buscaban a Dios en oración. Podemos ir, por ejemplo, el año 1906, con el pastor Huber, Valparaíso, el origen de la iglesia metodista pentecostal, por el movimiento carismático en Chile. Así es Dios. Yo soy testigo, yo he estado en ese templo, en Valparaíso, donde nació el mover del espíritu pentecostal aquí en Chile, con el pastor Huber. Dice el testimonio histórico que los hermanos allí, un grupito de hermanos, se reunían por las noches a orar, a orar, a orar. Los bomberos venían 3, 4 veces en las noches porque veían que el templo se estaba quemando, salían fuegos desde el entretecho. Llegaban los bomberos, no había nada. Porque habían hermanos decididos, habían hermanos que habían sentido la convicción del Dios vivo. Yo doy la gloria al Señor por esos hermanos. El pastor Huber son los orígenes de la iglesia pentecostal aquí en Chile, 1909. Tremendo. Otros protestantes como Lancaster, también un protestante, misionero. Él creó el sistema Braille, que es el sistema escritural para los ciegos, protestantes. Entonces así, Dios, de una u otra manera, buscaba en aquellos que iban a ser vallados, iban a hacer historia aquí en Chile, porque conocieron a un Dios verdadero. Amén, amén. Yo he estado en el cementerio general en Santiago. Hay un lugar que se llama el Patio de los Desterrados, porque este país, hasta muy pocas décadas atrás, la religión católica era la que administraba y gobernaba prácticamente todos los entes públicos de nuestro país. El paganismo, la religión, la idolatría, era fuerte en nuestro país. Usted tiene que conocer la historia del pentecostalismo en Chile. Es necesario, es parte de nuestra identidad como cristianos. Allí en ese cementerio hay un lugar que se llama el Patio de los Desterrados, porque aún los cementerios eran administrados por la Iglesia Católica. Y un protestante no tenía derecho a ser enterrado en el área oficial del cementerio. Por eso se le llama el Patio de los Desterrados, para el lado del basural. Usted cuando va allí va a ver muchas tumbas y muchas cruces. Y en una de ellas se va a encontrar con alguien muy familiar. Juan Canut. Juan Canut. ¿Quién era Juan Canut? Un hombre que se decidió, que fue tocado por el Espíritu del Señor. Él dijo en un momento dado, es necesario que la iglesia salga de los templos. Y se creó el punto del Pentecostal en las calles de Chile. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén. Juan Canut. Por eso nos llaman los canutos. Interesante, ¿no? Y ahí hay muchas tumbas que testifican que fueron hombres valientes, que entregaron sus vidas, entregaron sus voces, levantaron a Cristo a través de sus labios en este país. Porque este país fue invadido por la religión. El mismo infierno hizo de Chile una presa religiosa. Fuerte, pero es una realidad. Para los que ya tenemos algunas décadas de vida, cuando alguien te dice iglesia, lo primero que se te viene a la imagen es una estructura de madera quizás o de granito, pero con una torre y una cruz sobre ella. El concepto iglesia, porque eso se impregnó en nuestra crianza, en nuestra infancia, en nuestra juventud. El concepto iglesia. Cuando vamos a los centros de nuestras ciudades, allí está la geografía plantada de los planos españoles, que en el centro de las ciudades, en las plazas centrales, allí está erguido el palacio religioso del paganismo. En todas las ciudades, por grande o por chica que sea en este país, está el timbre
de la religión española hasta el día de hoy. Está allí el templo de la religión oficial y al lado de la gobernación. Sea el pueblo donde usted vaya, así está el plano. Esa es una influencia española religiosa. Por eso a través de los siglos la iglesia evangélica son los llamados de la periferia. Pero son los que hacen el trabajo del Dios vivo. Aleluya. Aleluya. Iglesia, hombres y mujeres que alzaron la voz, hicieron historia en este país. El punto, vamos a ir al punto. Juan Canut lo creó. Hasta el día de hoy se usa. Iglesias pentecostales. Nos juntamos mañana a las 10 en el punto. Juan 3:16, Juan Canut. Aleluya. ¿No se goza por eso? Amén. Hombres que le creyeron a Dios. Así es, mi Dios. Hombres que le creyeron a Dios. Aleluya. Estamos entrando recién en la introducción, pero voy a ser breve. Sé que algunos ya pueden sentir frío un poquito. Eclesía. Cuando entra una persona por allí por primera vez, o puede ser por segunda o tercera, lo primero que ve, un conjunto, una reunión de personas, hombres, mujeres, niños, en la asamblea de los santos. Para él es algo muy desconocido, algo quizás muy ajeno, o quizás muy familiar, pero no hay un compromiso en él de introducirse en medio de esta gente que canta y alaba tan efusivamente. Ese es el primer nivel de una persona no cristiana que entra a este lugar. Nos ve a nosotros, tendrá su propia opinión, sacará sus conclusiones, pero el Señor está aquí y tarde o temprano el Señor le tocará. Le tocará. Viene quizás a la primera reunión, quizás a la segunda reunión, quizás a la tercera reunión, y el hombre se decide por Cristo como su Salvador. ¿No pasó eso con usted? Se entregó a la primera, quizás fue en una casa, o quizás fue en un templo. Así es, Dios. Lo mío fue en una carpa. Pero el Señor sabe cómo llegar. Amén. Sabe cómo llegar. Amén. El Señor sabe cómo llegar. Así es, Dios. El Señor sabe cómo llegar. Hermanos amados, ese hombre no tenía nada. Solamente vio un grupo de gente que adoraba y ahora el gozo del Señor, dice él, está en mí porque ahora soy salvo. Ahora soy salvo porque Cristo está en mí y porque Cristo me salvó. Y de repente despertó y dijo, ahora ya no tiene un grupo de gente a su lado, sino que ahora tiene una familia. Hola hermanito, ¿cómo está mi hermanito? Que Dios te bendiga, hermanito. Se acerca la hermana, que el Señor te bendiga, hermanito. De repente el tipo no tenía nada, ahora tiene un montón de hermanos. Así es, Dios. Saltó de un nivel de lo desconocido a lo conocido. Amén. Y nace el fenómeno, el milagro de la confianza de la hermandad. Así es, Dios. Hola hermano, a lo mejor el tipo quizás a cuántos mató por allá, pero ahora se entregó a Cristo y es mi hermano. Así es, Dios. Esos son los milagros del Señor. Amén. ¿Sí? Pasa un mes, 2 meses, el tipo se familiariza con nosotros. Está dentro del contexto familia. Somos hermanos. ¿Sabe lo que significa la palabra hermano? Significa nacido de una misma matriz. Porque somos hermanos. La matriz es Cristo. Aleluya. Así es, Dios. Si usted es nacido de nuevo, mi hermano. Si usted no es nacido de nuevo, no puede ser hermano porque la matriz es Cristo. Amén. Aleluya. Pero observe esto.
Y este es el gran obstáculo de muchas congregaciones. Entre paréntesis, yo anoche le decía al Señor, ¿pero por qué? Le decía, yo me gozo con el Señor, ¿eh? ¿Y usted no? Amén. Amén. Me decía, mira, vas a tener que usar el bisturí más circuncidante, porque vas a encontrar partes que son muy, muy difíciles de cortar a estas alturas. A estas alturas ya es difícil operar a alguno de nosotros, porque ya hemos desarrollado argumentos y fundamentos en nuestra mente. Por eso hay mucha gente que se queda en el nivel familiar. No crecen más allá, no pasan al tercer nivel, donde el propósito de Dios se revela en su corazón. Ese hermano o esa hermana, yo quiero que se autoevalúe usted, ese hermano y esa hermana, nunca, porque nadie le ha ministrado a tal punto de que ese hermano tenga la revelación de pasar de familia a ser miembro del cuerpo de Cristo. Cuando usted tiene la revelación de miembro del cuerpo de Cristo, entonces se ha cumplido el propósito de Dios por el cual usted ha sido llamado. Le voy a dar un ejemplo práctico. ¿Le va a gustar? ¿Somos miembros del cuerpo de Cristo? Aleluya. ¿Le va a gustar? Yo sé que se va a gozar, aunque sea el último que diga. Por muchos años yo tuve un amigo y siempre íbamos a los seminarios, recorríamos el país, etc. Y un día X, estando muy lejos de Temuco, en la capital, me dice, Jorge, mira, entra tú al seminario, yo voy a ir al doctor, nos vemos en la tarde. Y yo le dije, ¿pero por qué? ¿Estás enfermo? No, me dijo, que tengo que ir a tratarme. ¿Pero qué te pasa? Y me hace así, hermanos, amado, yo quiero que me siga, por favor. Me hace así. Y le miro, y de aquí para abajo era ortopédico. Era ortopédico. ¿Sabe lo que es la ortopedia, cierto? Sí. Ortopédico. Hermanos amados, miren. Esa parte estaba en su cuerpo, pero no era del cuerpo. Pero, pastora, estéticamente se veía bien. ¿Por qué? Porque encajaba bien, pero no era del cuerpo. Gracias, Dios. Si ese tipo tiene un golpe en la mano o en la cabeza, todo su cuerpo se resiente. Pero hay una parte que no siente, porque es ortopédica, pero encaja bien. Hay pentecostales que dicen, habla Señor. Pero aquí no lo dicen ahora. Habla Señor. El brazo puede encajar bien, pero es ortopédico. La pierna encajaba bien y yo nunca había dado cuenta porque caminaba bien, pero era ortopédico. Este es el cuerpo de Cristo. Y yo le quiero decir que en muchas congregaciones hay mucha gente que es ortopédica. Hay mucha gente que no pasa al nivel revelativo de ser miembro del cuerpo. Por eso es que le es fácil decir, bueno, si no les gustan, yo me voy, pues me cambio de congregación. Porque nunca pasó a ser miembro del cuerpo de Cristo, solamente quedó en el nivel familiar. ¿Por qué en el nivel familiar? Porque las familias se dividen, las familias se divorcian, las familias se detestan unas con otras hasta que sale la propiedad o la heredad. Los hermanitos se amaban. Habla Señor. ¿No es así, pastora? Esa es la realidad de nuestra sociedad.
Por eso usted nunca sonría con el diablo, porque a la hora que usted le da la espalda, la daga del mismo infierno lo va a atravesar. Es así. Yo quiero que se autoevalúe. Esta palabra es para usted, de parte del Señor. Amén. Sí, Dios. ¿Sí? Autoevalúese. A lo mejor se ve bien, a lo mejor encaja bien, pero no es parte de. Yo veía a mi amigo y cuando volvió parece que caminaba mejor, porque le habían arreglado la ortopedia. Ya no le está gustando el mensaje, pues nadie dice amén. Antes, ahora otro mensaje, Cristo sana y salva, aleluya, gloria. Ahora no sé. No sabe. Como decía por ahí un hermano que fuimos a ver, ahora nadie dice gloria a Dios. Estoy aprendiendo, se acabó el avivamiento. Aleluya, aleluya. El único que está gozando es el predicador. Aleluya. Bien, pero es así. Es así. Este es un desafío para el liderazgo. Este es un desafío para los que ya tenemos cancha avanzada, para los que hemos corrido ya ciertas distancias en el Evangelio. Es un desafío, porque el apóstol Pablo nos dice que en 1 Corintios 3:6, si no me equivoco, dice así, dice que él constituyó ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque aquí no estamos para trabajar con la ortopedia. Aquí no estamos para trabajar con la parte almática de la gente. Nosotros estamos aquí para restaurar el espíritu de la gente. Filipenses 4:2. Pablo escribe allí a la iglesia de Filipo, le dice al pastor: cuiden por favor a estas hermanitas que son fervientes en el espíritu, dice, pero tienen problemas en el alma. Les hablo de Evodia y Síntique. Las hermanitas no tenían problema en el espíritu porque a la hora de cantar, aleluya, cantaban con todo su fervor, Evodia y Síntique. Pero una se sentaba allá y la otra se sentaba allá. Y sobre todo cuando había que compartir la cena, una se sentaba allá y la otra acá. Y Pablo les dice: traten a la hermanita, porque su problema no está en el espíritu, su problema está en el alma. Hay almas que se resisten, no se aceptan. Y hay una cuestión almática. Son como los imanes cuando usted los pone al revés. Qué tremendo, ¿no? Ya voy a terminar. Usted es el único que me entiende, porque no le crean nunca un pastor cuando se va a terminar. ¿Cierto, hermano Joel? Usted ya tiene años de circo. Aleluya. Esa persona que llegará, porque llegará. Amén. Estamos orando para que llegue. Amén. Y usted acuérdese este mensaje. Lo primero que va a haber es una reunión de gente. Segundo, nuestro papel es que él se inserte a la parte familiar, que es el segundo escalón. Pero el desafío para los ministros, no los que se paran aquí, todos ustedes son ministros del Señor. Así es, Dios. Y nuestro desafío es que él alcance cierta madurez y encaje, pero por revelación en el cuerpo de Cristo, y no que encaje bien sintéticamente, no que encaje bien, ¿cierto? Y estéticamente se vea bien, y no está en el cuerpo. Porque en el cuerpo, cuando un miembro se duele, todos se duelen. Amén. Y cuando uno se goza, todos se gozan, porque todos somos uno, porque todo aquel que se une al Señor, un espíritu es con Él. Interesante el mensaje de hoy, ¿no? ¿Sí? ¿En qué nivel está usted? ¿Todavía estamos en el nivel familiar? ¿O somos parte del miembro? Somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Está listo para la tempestad?
o al primer mover, como dice Hebreo, lo que esté firme, lo que no esté firme, dice va a caer, porque vendrá la prueba y seremos removidos como una choza. Y el hermano Pepe que no viene. Oye, todo esto yo de ver a una hermana. ¿Qué pasa con la hermana Juana? Desapareció de repente. No es que la hermana Juana tuvo problemas con la hermana Cinti o con la hermana Evodia. Ahora está yendo a la otra iglesia. No me sorprende. Porque usted nunca pasó de curso y realmente tuvo la revelación como miembro del cuerpo de Cristo. Cuando usted es miembro del cuerpo, trate de sacarse el hombro. Trate de sacarse una pierna. Trate de sacarse la cabeza. ¿Sabe por qué no puede? Porque es un organismo vivo. El cuerpo de Cristo es un organismo vivo. Es un organismo. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Es que han mezclado el organismo con la organización. Es más poderosa la corporación que el cuerpo de Cristo. Más autoridad tiene el presidente de la corporación que la misión pastoral dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque esa es una mentalidad occidental. Incluso está impregnada en las empresas mundanas. Allí está el jefe. Hay iglesias donde al pastor se le dice el jefe. Cuando yo tengo un presidente y tengo un cuerpo de directorio y tengo una secretaria o un secretario, yo tengo una organización. Pero cuando yo tengo pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y profetas, entonces tengo una iglesia. Eso es lo que dice Efesios 4:12, porque el Señor mismo constituyó. El Señor mismo constituyó. ¿Sabe cuál es su problema? Es que usted ve las funciones ministeriales en forma piramidal. Está el apóstol, está el profeta, está el maestro, está el pastor, etc. Lo ve piramidal. Porque es una mentalidad occidental, que la jefatura en parte de arriba hacia abajo. Esto no es así. Esto es transversal. Los ministerios son afuncionales transversal. Nadie es mayor que el otro. Porque no es el ministerio personal. No existe el ministerio del maestro. No existe el ministerio del pastor. No existe el ministerio del apóstol. ¿Pero qué está diciendo? Porque dice que todas estas funciones tienen que cumplir el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso significa que el ministerio no es una persona, el ministerio es una obra. Los hombres pasan, las obras quedan. Ya harto más que aprender entonces. Organización o organismo. ¿Nos gusta lo sintético? ¿O realmente vamos a buscar al Dios verdadero, al Dios vivo, con un compromiso de oración, con un compromiso? Si usted le busca los secretos, lo va a recompensar en público. Oiga, ustedes no necesitamos colocar un letrero, Cristo sana y salva allá afuera. Solo es cosa que busquemos a Dios. Dice que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. El Señor los trae. Amén. ¿Cuándo la gente es atraída? Cuando Cristo es levantado. Ya. Bien. Quiero terminar con este texto que leíamos. ¿Ya? Dice, yo soy la vid. La vid es la parrita, ¿cierto? Yo soy la vid. Y vosotros los pámpanos. Está hablando de algo orgánico. Uno solo. Orgánico. Vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él. Eso es una interacción, una interrelación. Yo en él y él en mí. Es una fusión entre usted y el Señor. ¿Sí? El que permanece en mí y yo en él. Este lleva
mucho fruto. Porque separados del Señor, nada podemos hacer. Y yo quiero ver aquí donde estamos, sobre todo mi familia y yo, queremos ver que el Señor realmente se mueva de manera especial. Sí. Yo quiero que ustedes sepan, porque aquí ya estamos todos más o menos los mismos que remamos siempre. Así es, Dios. Mi familia y yo estamos aquí con un compromiso de hacer la obra del Señor. Queremos ver rostros nuevos, jóvenes. Amén. Como dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Lo siente usted así? ¿Lo quiere así? ¿Lo quiere así? Sí, amén. ¿Quiere romper el odre viejo y realmente beber el vino nuevo? ¿Sí? Aleluya. Compromiso. Busquemos al Señor de más cerca. Autoevalúese en este mensaje. Autoevalúese. No vaya a ser el día de mañana. Oye, pero si el hermano Pepe tantos siglos cantábamos juntos y se fue de la noche a la mañana. ¿Será problema de los miembros del cuerpo de Cristo? ¿O será que el hermano Pepe nunca pasó de nivel? Aleluya. Ya, póngase de pie, no se ponga triste. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Aleluya. Otro día vamos a compartir un mensaje pentecostal de esos que le gusta a usted. Aleluya. Vamos a orar, sí, ahora. Amén, cortito, breve. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, te damos las gracias. Yo te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí, cada hermana, cada hermano. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea ministrándonos en nuestro corazón, dándonos convicción, certeza. Ministranos, Señor, en santidad primeramente, sin la cual nadie verá tu rostro. Oramos, Señor, por mucha gente. Cuánta necesidad de Dios en esta sociedad, Señor. Bendícenos, Padre. Queremos ver nuevos nacimientos en Cristo. Queremos ver una nueva familia entre nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.